Bien, hermanos, quiero compartirles algo que el Señor me ha estado enseñando con los años a sus pies y con los años a su servicio. Todos tarde o temprano, escúchelo así, todos tarde o temprano vivimos momentos de ansiedad. Nadie está exento de experimentarla. Y estaba leyendo que hay, según los expertos en estos temas, psicólogos y psiquiatras, han establecido que hay una ansiedad que ellos le llaman positiva, porque esta ansiedad es un estímulo, es motivante para ocuparte de las cosas y hacer algo al respecto. Pero contrariamente, también la ansiedad, en un hecho negativo, puede llevarnos al extremo de generar en nosotros problemas emocionales. Y entonces nuestro gran dilema o nuestra gran tragedia es que nosotros no sabemos cómo canalizar en su momento que vaya hacia el lado positivo o que vaya hacia el lado negativo, pero por naturaleza nos empuja siempre hacia el lado negativo. ¿Ok? También hay una estadística que dice que en los países desarrollados, que no porque no seamos uno, no tengamos el problema, el 20% de la población de los países desarrollados padece algún trastorno de ansiedad, lo cual es una cifra alta. Y es que si lo ves, hermano, dime, Monterrey, ¿no te genera ansiedad en las mañanas como eso de las 7? Y luego como a las 7 de la tarde también. Digo, si alguien ya aprendió a superarlo, gloria a Dios. Yo acabo de recién de llegar a vivir aquí y todavía el Señor tiene que trabajar eso en mi vida, porque es medio desesperante o desesperante y medio. Pero déjame decirte esto: si Dios no estuviera con nosotros y no nos hubiera dejado su santa palabra, tú y yo seríamos presa de la ansiedad, esclavos de ella hasta el día en que nos muriéramos. Pero gloria a Dios por su palabra, por su presencia y por su Espíritu Santo que actúan en nosotros y nos liberan de todas estas cargas. Quiero explicarte algunas cosas para que vayamos viendo hacia dónde te quiero llevar y veamos lo delicado y la gravedad del asunto. Mira, el concepto de ansiedad tiene su origen en un término latino que es anxietas, y se trata de la condición de una persona que experimenta, escucha, conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Es un estado emocional en el que se experimenta una sensación de angustia y desesperación permanentes, no ocasionales, sino es un estilo de vida para la persona, siempre estar intranquila, siempre estar nerviosa y siempre estar preocupada por algo. Ahora, en la Biblia, Dios nos habla sobre el afán y la ansiedad. Sí lo ha leído, ¿verdad? Ahí en la Biblia. Ok, abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, el versículo 25. Que dice de la siguiente manera, de hecho tiene por título esa porción, el afán y la ansiedad. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y luego el versículo 28 nos habla del vestido, comparado con los lirios y la hierba del campo. Y el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles, refiriéndose a los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Y gloria a Dios por ello. Quiero enseñarte dos pasajes más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahorita vamos a ver a detalle esos versículos. Y un pasaje más, muy conocido de ustedes, Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, que creo que también deberíamos saberlo de memoria. Y la paz, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, quiero decirte que el término griego que se utiliza para ansiedad en estos pasajes implica distracción y división. ¿Sí? Es decir, que la ansiedad y el afán en la vida de una persona la distraen de las cosas que son importantes y trascendentes, pero dividen su pensamiento, porque entonces su mente no está donde debería de estar y tiene ideas divididas. Lo mismo puede llegar a pensar que Dios está con ella, pero en otro momento pensar que Dios no está con ella. Lo mismo puede pensar que Dios le va a ayudar y al mismo tiempo va a decir, no sé si Dios me va a ayudar. Por eso es importante que nosotros comprendamos que Dios desde este momento sabía lo que en el futuro la ansiedad nos iba a ocasionar. Una vez una persona me regaló un libro, está así de grueso, que habla de todos los trastornos de la ansiedad. Y de leerlo me puse ansioso y mejor lo dejé de leer. Aprendí mucho y fue una bendición, pero sabes una cosa, es grave en algunas circunstancias. De hecho, ustedes han escuchado de la gente que padece ataques de pánico, ataques de ansiedad. Créanme que su situación es bien difícil. Ahora, qué bueno que tenemos al Espíritu Santo, porque sin Él esto nos hubiera hecho trizas de hace tiempo. Escucha, algunos factores que producen ansiedad en nosotros. El que encabeza la lista son nuestros temores. Nuestros temores, cualquiera que sea, verdadero o irreal, nos genera ansiedad, nos genera cierto afán. ¿Sí? Un temor muy natural es y va relacionado con otro factor que es la enfermedad. Temor a contraer una enfermedad incurable. ¿Alguno tiene temor de eso? Te sientes una bolita acá atrás y dices, híjole. Y nos damos el diagnóstico nosotros solos, ¿verdad? Y regularmente, ¿cuál es el diagnóstico? Cáncer. ¿Así? No podemos pensar que es una erupción cutánea que quién sabe qué será. ¿O por qué mejor no vamos al médico? Pero regularmente nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas y la mente empieza a dar vueltas. La mente es una máquina impresionante, empieza a generar pensamientos y me va a pasar esto y entonces voy a ir al doctor y me van a operar y yo no quiero que me hagan ninguna cirugía. Híjole, armamos un escenario impresionante por el temor. Pero ¿qué dice la Escritura sobre el temor? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te aliento. Siempre estaré contigo, siempre te sustentaré, siempre te guiaré con la diestra de mi justicia. Y entonces esa palabra es la que rescata mi mente de lo que estoy pensando. Si yo no tengo la palabra de Dios plena y clara en mi vida, cualquier pensamiento, cualquier lucha, cualquier ansiedad que venga, va a venir y me va a hacer trizas. Y me va a sumergir y me va a quitar el sueño y voy a tener que empezar a tomar ansiolíticos. No estoy en contra de ellos porque creo que en algún momento alguien lo requiere, pero el Señor tiene el poder de sanar, de que los hagas a un lado y que digas estoy bien, el Señor me da su paz, el Señor trabaja mi mente. Hay un pasaje en Isaías que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves? La palabra impacta mi mente, impacta mi espíritu e impacta mi cuerpo, y eso ocasiona que yo entre en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿No te parece glorioso?
Gloria a Dios por ello. A algunas otras personas algo que les llena de ansiedad es el futuro. Se afanan por el futuro. Y esto es en ocasión una preocupación excesiva. ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo evolucionará esta enfermedad? Que ya hablamos. ¿Podré trabajar más adelante? ¿Ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? ¿Has visto a los papás que recién dejan a los hijos en la escuela, en la primaria? Y sobre todo en maternal, ¿no? ¿Quién está más preocupado, el niño o el papá o la mamá? Nosotros, ¿verdad? Y entonces empiezas, ¿le irá a ir bien? ¿Irá a poder hacer amiguitos? Y empiezas, y te vienes orando y reprendiendo y no sé cuánta cosa en tu carro y si va a estar bien. Y el niño anda despreocupado y feliz de la vida en la escuela. Es más, hasta está descansando de su casa. Claro, hay cosas que trascienden más. Por ejemplo, cuando te despiden de tu trabajo, ¿volveré a tener otro trabajo? ¿Cómo me va a ir sin trabajo ahora? Y el futuro nos llena de ansiedad. Pero otra vez tengo que volver a la palabra y encontrar para allí el sostén que yo necesito. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Si los cuervos alimentaron a Elías, ¿no crees que Dios lo puede hacer también contigo? Él te va a sostener, Él va a estar allí contigo. No puedes permitir que la inseguridad y el miedo dominen, tus pensamientos, porque se vuelve un círculo vicioso del que en ocasiones no podemos salir. ¿Y cuántos cristianos aún, no solo personas que no conocen al Señor, sino cristianos, le temen a la muerte? No quieren que llegue el día en que se van a morir. No pretendo tampoco que lo ansiemos, pero creo que debemos estar listos para cuando se presente, porque un día nos va a pasar. No somos eternos. Un día nos vamos a ir de aquí y lo mejor es que yo esté preparado. Yo he dejado indicaciones claras con respecto a mi funeral. Y yo le digo a mi esposa, no quiero que me velen. Simplemente me entierras y se finí. Se acabó. Y le digo, ¿y sabes por qué? Porque luego van al funeral y nomás están hablando de otras cosas. ¿Sí te has fijado? Sí, yo lo he visto, soy pastor, ¿verdad? Y luego uno se convierte bueno, uno es muy bueno también, ¿sí? Aunque ella me dice, mi esposa me dice, mira, ya muerto tú ni te vas a dar cuenta, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dije, bueno, perfecto, ni qué hacer, ¿verdad? Así es. Pero ¿por qué tenerle temor a la muerte cuando Cristo venció la muerte? Nuestro problema ha sido que algunos se preguntan es, si Cristo venció la muerte, ¿por qué me tengo que morir? Porque lo que venció el Señor, la muerte, era que ya la muerte no es una maldición para ti, sino que ahora es una bendición a través de la cual tú entras a la presencia de Dios. Eso fue lo que cambió su muerte y su resurrección. Entonces, ese es el golpe final. Ahora la muerte no tiene autoridad sobre mí, en el sentido de que no determina a un estado agónico, o mejor dicho, un estado de oscuridad en el que no sé a dónde voy, porque acuérdate que era el diablo el que tenía el poder de la muerte, y entonces Jesucristo con su resurrección le quitó las llaves de la muerte, y Él dijo, ahora yo también soy el Señor de esto, y todos los que crean en mí el día que mueran están conmigo para siempre. No tenemos por qué tener temor a la muerte, porque sabes que el día que muramos entramos directamente a su presencia, sin escalas. El purgatorio no existe, el limbus infantum tampoco existe, de tal manera que tú y yo vamos a entrar a un momento de gozo en el que contemplaremos a Jesús cara a cara, y ya nada nos podrá separar de su lado. ¿Escuchaste? Nada. Y eso es una maravillosa bendición que el Señor nos ha dado. Hay otras cosas que pueden ocasionar ansiedad, como el rechazo, conflictos no resueltos, incluso necesidades básicas no suplidas. Ahora, todo esto te lo he dicho solo como para que tengas una idea lo más clara posible de cómo viene la ansiedad a nuestras vidas. Ciertamente hay más factores.
Pero aquí está la segunda cosa que quiero decirte esta mañana. Hay un médico especialista en situación clínica, se llama Gary Collins, y él dice que es sabido que las personas reaccionan de diferentes maneras a situaciones que producen ansiedad. Estas diferencias pueden ser por la mente, por el entorno que los rodea, y escucha esto, por su estado físico o por su teología. Lo que él dice es que las personas que creen en Dios pueden enfrentar las situaciones de ansiedad de una manera más plena, marcando Dios una diferencia y saliendo y venciendo la ansiedad. Sí, la fe hace una diferencia en todo, la fe en Dios. Así que, si yo empiezo a ver esto, hermano, y lo empiezo a digerir, y permito que el Espíritu Santo me hable, entonces mire, va a ser una cosa maravillosa. Vuelva a Filipenses 4, versículo 6, por favor. Donde leímos por nada. Primero esas dos palabras. ¿Por qué cosas dice? Por nada. Por nada, y nada es nada. Dijo Cantinflas en una película, dice, ¿sabes? Me quedé sin nada. Dice, ¿qué es nada? Dice, un taco de barbacoa sin barbacoa y sin tortilla. Así, se queda uno sin nada. Por nada. Y aquí van todas las circunstancias, sea temores a la enfermedad, temor al futuro, lo que sea, está englobado aquí. Y el llamado del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por nada. ¿Escuchaste? No puedes irte a acostar afanado por nada. Miren, en alguna ocasión me pasó, en una iglesia, en una de las iglesias que pastoreé, estábamos pasando un tiempo difícil en esa iglesia. Omito los detalles, solo les digo que era difícil. Y recuerdo que una noche estaba yo a vuelta y vuelta en la cama. ¿Sí le ha pasado? Te volteas para un lado y el pensamiento te cautiva, te aprisiona. Y ya estaba yo ahí con el afán a 100 por hora y decía, Señor, ¿qué me está pasando? Y me volteaba para el otro lado y mi mente iba. Y escenarios desde muy buenos hasta muy malos. Y total, hermano, lo único que me gané fue lo que uno siempre se gana: un desvelo, gastritis, colitis y un montón de cosas derivadas de las áreas de choque de cada quien en el momento de la ansiedad. Y entonces me acordé de este pasaje. Por nada estéis afanosos. Y me acordé del pasaje de 1 de Pedro 5, 6 al 7, que dice eso que acabamos de leer, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quiero explicarte estos pasajes porque son claves para enfrentar esto. Así que por nada estéis afanosos. El afán y la ansiedad son primas, es prácticamente lo mismo, y te hacen igual de daño. Pero aquí dice que por nada. Ahora, es muy interesante que la forma gramatical en la que está escrita aquí la palabra de Dios quiere decir, no continúen afanándose. Es decir, pon un alto a eso. Ya no vivas de esa manera. Y de hecho no es vivir, es prácticamente sobrevivir. Pero qué maravilloso es Dios que nos deja aquí eso. Por nada estéis afanosos. Por nada. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando nosotros permitimos también el afán en nuestra vida, entonces nosotros caemos en una prisión de la que es muy complicado salir. Y estás en esa lucha constante y estás ahí en tu interior y te genera temblores y te genera sudoración excesiva y estás allí y no sabes qué va a pasar y no sabes qué va a hacer. Me gustan las palabras de Jacob cuando le decían sus hijos, sí vive José, y él decía, no, está muerto, y sus hijos, es que sí vive. Y llega un momento en medio de toda su tensión en que Jacob dice, basta, mi hijo vive, lo voy a ir a ver y voy a morir en paz. ¿No podríamos tomar determinaciones así? Sí, basta, esto no va a seguir controlándome, basta, esto no va a seguir quitándome el sueño, mi Dios es más grande que cualquier cosa. Cantamos ahorita.
Es momento de levantarnos y creerlo y vivir en otra dimensión de vida. Cuando Jesús dijo que la vida era abundante, también habló de calidad de vida. Una vida sin afán y sin preocupación, en la que tú puedes decirle: Señor, esto está en tus manos. Yo no sé si tú lo sabías, pero del 100% de las cosas que nos suceden en un día, solo tenemos el control de un 10%. ¿Escuchaste? Entonces, si solo tengo el control de un 10%, ¿qué puedo hacer con el 90%? Dejarlo en las manos de Dios y descansar. ¿Te has fijado aquí en el tráfico que estamos todos parados y de repente a alguien se le ocurre pitar? Como si todos nos fuéramos a mover porque él pitó. O sea, ahí viene ¿cómo le llaman ahora? El Lord del Ferrari o el Lord del Matiz es que yo tengo un Matiz. Y ahí viene, ya pitó, háganse a un lado todos. ¿No? Lo mejor que puedes hacer es tomarlo con calma y esperar. Es lo mejor. No podemos hacer más, hermanos. Por eso el Señor nos llama continuamente a confiar en Él y a depender de Él. Nada más. Así que, por nada estéis afanosos. Y escucha esto: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. ¿Sabes qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Muy directamente, te lo voy a decir así, claro como está. En lugar de que te afanes, ponte a orar. En lugar de que estés afanada o afanado, ponte a orar. Nuestro problema es que vemos la oración como el último recurso. Vemos la oración como algo que está preparado o separado solo para los que son supraespirituales, y no es así. La oración es el medio por el cual me comunico con Dios. Yo le hablo, Él me habla a través de su palabra. Y lo que puedo hacer en una situación complicada es orar. Ahora me dices: pastor, estoy tan hundido en esto que no puedo orar. Busca quien ore contigo y quien ore por ti. Y que puedas decir: ayúdenme, no puedo más, esto me está consumiendo, voy a pasar aquí al frente y alguien ponga sus manos sobre mí porque yo ya no puedo. ¿Y sabes qué hace Dios? Responde. Pero necesitamos aprender a reconocer mis limitaciones. Necesitamos aprender a reconocer que si Él no viene y me toca, no pasa nada. Presentar mis peticiones delante de Dios con toda oración y con ruego. Y aquí hay algo interesante en esto de ruego, hermano, porque dice la Escritura en esta parte que ruego significa súplica que viene de lo profundo del ser. Hay una palabra que quiero decirte acerca de la oración, y esa es fervor. ¿Sabes qué es fervor? Viene de fe y hervor. ¿Sí sabes qué es hervor? Hervor es algo que hierve, y entonces es fervor. Oración fervorosa. O sea, oración apasionada, diríamos nosotros. Oración que sale de las entrañas y puedo hablar con mi Dios en esa dimensión. Así que ruego, súplica que viene de lo profundo del ser. Sale desde aquí adentro y no lo oculto. Hermano, hermana, ¿por qué ocultar que en ocasiones definitivamente necesitamos apoyo en oración? Y por favor, no se trata de ahí te encargo que ores. No, vienes y oramos. O voy y oramos. ¿Sí? Porque hay quienes son re buenos para encargar que oremos, ¿verdad? Nos traen orando todo el día y te encargo que ores por esto, y te encargo que ores por esto, te encargo que... Yo espero que también ellos oren, pero dejemos de encargar oraciones y juntémonos a orar. Lunes 8 de la noche, martes 9 de la mañana, o puede ser en tu casa, o puede ser aquí, o puedes en el momento que termina la predicación o cuando está la adoración decirle a alguien: vente, vamos a orar. ¿Por qué no tener esa confianza? Y si un día pasamos todos y aquí se nos va y no hay predicación, ¿cuál es el problema? Mientras el Espíritu nos mueva, no hay problema. Pero necesitamos salir de aquí llenos de su presencia, porque allá afuera hay un mundo que devora y allá afuera hay un mundo que necesita saber que Cristo es la respuesta. Amén.
sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias. Jamás te olvides de dar gracias en medio de una oración, jamás. Dale gracias aunque todavía no pase nada, pero damos gracias en la fe de que algo grande y maravilloso va a suceder. Y todo esto va a traer una consecuencia maravillosa, versículo 7. Y la paz de Dios, no la paz del Dalai Lama, sino la paz de Dios, dice, escucha esto, que sobrepasa todo entendimiento, lo cual habla de una paz de origen divino que ningún ser humano, ni ninguna práctica oriental, ni ninguna exposición me puede dar, sino solo me es suministrada por el Espíritu Santo, me es dada. Y mira lo que pasa: guardará vuestros pensamientos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará viene de un término griego que significa guardia. Y significa que la paz de Dios se pone como una guardia aquí y aquí para que nada entre y nos atormente. Pero todo eso viene cuando oras. No viene automáticamente, necesitas orar. Y cuando tú piensas a orar, esa paz te cubre. Esa paz te llena. Vamos al siguiente pasaje que mencioné, primera de Pedro 5:7. Ya voy a acabar. Cuando digo que ya voy a acabar, todavía me falta, pero eso relaja a la gente mucho. Es para que no se llenen de ansiedad. Primera de Pedro 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, la palabra, una de las palabras claves aquí es echando. Ahí dice echando. ¿Sabes que esta es una acción agresiva? O sea, déjame darte la idea de echar. Es como cuando agarras una cubeta con agua y la avientas. ¿Sí? Nomás el agua. Avientas el agua. Eso es echar. Es decir, tomo una determinación, implica fuerza, implica determinación, repito, y echo mi ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él, sobre Cristo. Echo todo lo que me preocupa, todo lo que me afana, mis temores, mi futuro a corto y mediano plazo, a largo plazo, mi economía, mi matrimonio, mi familia, todo lo echo en sus hombros, todo lo pongo en Él, porque Él, ¿qué dice ahí? Tiene cuidado de vosotros. Y eso quiere decir que a Dios le importa, que a Cristo le importa, que Él no está exigiéndome que yo sea un cristiano de determinada fortaleza, sino que Él está dispuesto a apoyarme para que yo sea un cristiano con fortaleza. Pero necesito tomar esa decisión, echar mi ansiedad, dejársela allí. Ya, hermano, renunciar a eso. ¿Por qué seguirlo cargando? Porque si lo sigues ahí cargando, hermano, eso va a determinar toda tu vida. Eso va a determinar lo que tú hagas, si estás alegre, si no lo estás. Mira, hay gente que parece que estamos amargados, ¿sí te has fijado? Yo sé que mi rostro no ayuda mucho, parece que siempre estoy enojado, pero no, sí paso buenos ratos. Si no, ella no se hubiera casado conmigo. Y ¿sabes una cosa? La cuestión es que hay gente que sí lo está viviendo. Porque traen cargas, traen ansiedades de las que no se han podido librar durante años. Y ¿sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, hermano? Chavo, chava, permítanme hablarles así, necesitas ya despojarte de eso. Porque eso va a limitar tu vida. Porque eso va a seguir afligiéndote en tu interior. ¿Y sabes qué? Esa no es la vida que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Vida en abundancia, echando toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán, todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de ti. Las que viven solas, Dios cuida de ustedes.
No tienen nada que temer. Hermanos que viajan, Dios está con ustedes. No tienen por qué llenarse de ansiedad. Si pierden un vuelo, Él pondrá otro. Así es, no tienes el control sobre eso, pero Dios sí. Por eso a mí me gusta decir que Dios tiene el control de todas las cosas. No es porque yo lo diga, lo he aprendido, lo veo en su palabra. Él es soberano sobre todo. Así que le importa lo que te sucede. Y déjame enseñarte lo que dice el Salmo 55:2. Abre ahí tu Biblia. Salmo 55:2. Que dice de esta manera. Quiero invitarte a que lo leas conmigo en voz alta, proclamando la grandeza de Dios. Salmo 55:2, ¿lo tienes? Mira lo que dice así, aquí es un clamor. Juntos dice, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Lo que está diciendo el salmista es, Señor, aquí estoy, este es el clamor. Nosotros necesitamos aprender a orar así y a liberarnos de cualquier idea extraña que tengamos sobre la oración. Y cuando digo extraña, me refiero a que alguien puede pensar que tenemos que orar siempre en voz baja, no tenemos que hacer ninguna cuestión de aspaviento. No, hermanos, es simple y sencillamente que a veces así sale del corazón. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Cuántos saben ese pasaje? Echa sobre Jehová tu carga y Él ¿qué? Te sustentará. Él te sostendrá. Había un antiguo himno que decía así, ¿no se acuerdan? Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Los que lo conocieron. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. Así que, hermana, mire lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Varón, mira lo que Dios tiene para nosotros. Esto es vivir libre de ansiedad, libre de carga, al punto que yo pueda regocijarme en el Señor, al punto que yo pueda gozarme y decir, Señor, este asunto está en tus manos. Una vez leí una anécdota en un libro de Charles Swindoll, y él decía algo interesante. Relataba la historia de un hombre muy rico que tenía muchas posesiones y siempre vivía en ansiedad y tenía problemas cardíacos. Y resulta que un día él se convierte a Cristo y lo primero que hace es entregarle todos sus negocios al Señor. La noche misma que él se entrega a Cristo, le hablan por teléfono y le dice que uno de sus negocios, una bodega, se está quemando. Entonces dice que él se levantó tranquilamente, fue hacia la bodega y le empezó a ver que se estaba quemando y se sonrió. Y un bombero apurado le dijo que de qué se reía. Dice, es que sabes que dice, hace unas horas le entregué mis negocios al Señor. Y si Él quiere quemar pues es su asunto, ¿no? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que pensamos que lo que tenemos es nuestro. Y no es nuestro. Es de Dios. Es más, ni nuestra vida es de nosotros. El carro que traes no es tuyo, es de Dios. Y Él puede disponer de él cuando quiera. Pero que sea más adelante, ¿verdad? No ahorita. Es que necesitamos a veces romper apegos, hacerlos a un lado y simplemente depender de Dios. Dios me dio esto, estoy agradecido con Él, pero mi vida no está ahí. Mi vida está en Él. El día en que no lo tenga, lo tengo a Él. Quiero terminar con algo que un día me pasó, que luego quiero enseñarles un canto. Un día nos pasó a mi esposa y a mí. Viajamos de Saltillo a Laredo. En ese tiempo, la iglesia a la que yo pastoreaba, la iglesia, parte de los beneficios al pastor era que le daban un carro. Y entonces a mí me tocó estrenar un carro, un desaparecido carro que se llamaba Contour, no sé cuántos lo llegaron a ver. Y entonces yo andaba en mi carro en Saltillo y me sentía el muy. Y en una ocasión viajamos a Laredo, no en Laredo, Texas, pero en Nuevo Laredo. Pues no choco allá.
y nos regresamos en autobús. Y me acuerdo que yo lloré y de impotencia y cómo vine a chocar acá y qué bárbaro. Bueno, total, llegamos a Saltillo y arreglaron el carro. Estuve como un mes sin carro, tuve que andar en el transporte urbano. Y pierdes práctica de andar. Sí, tienes que preguntar a dónde va, cuánto cobra, tienes que agarrarte bien porque ya no se agarra uno como cuando es chavo, ¿no? Si yo quise hacerle como que vas caminando, ya ves que ellos no se agarran, arranca el camión y ellos van como… No, yo arrancó el camión y salí hasta allá. Y me acuerdo que ya después que arreglaron el carro, al carro le quedó un sonido, cuando tú torcías el volante se oía como que algo tronaba. Y lo llevé a la agencia y lo tuvieron ahí, lo llevé a otro taller y lo tuvieron y me dijeron, Señor, no le hallamos nada. Nada le hallamos, Señor. Dice, es más, está perfectamente arreglado su carro, no sabemos de dónde viene ese ruido. Y me acuerdo que una vez que iba manejando, escuché que Dios me decía, Jona, ese sonido se va a quedar ahí para que entiendas que todas las cosas te las doy yo y que te las puedo quitar cuando yo quiera. Ups. Por eso es bueno no llenarnos de ansiedad por esas cosas. Y decirle, Señor, es tuyo. Mi trabajo es tuyo. Mi negocio es tuyo, Señor. Así que, si en esta tarde, ¿me pueden poner aquí un pedestal, por favor? ¿Sí? Si en esta tarde, perdón, si en esta mañana hay ansiedad en tu vida, ¿por qué no se la dejamos ya al Señor? ¿Por qué no decimos, basta? Ya. Pastor, es que hay cosas que todavía no puedo pagar. Yo también. Pero Él proveerá. Voy a confiar en Él. O sea, yo no quiero sacarme la lotería. Quiero simplemente que Él actúe como Él suele actuar y me bendiga. Y yo voy a poder pagar. Pastor, es que mi casa, el Señor va a obrar. Lo que Dios no quiere es que vengas ansioso al templo y te regreses ansioso. Dios te quiere dar, que te vayas de aquí. Te quiere dar su paz y que te vayas de aquí tranquilo. Mi esposo tiene que viajar otra vez. Tranquila. Dios lo tiene en su mano. Dios lo tiene en su mano. Y lo va a regresar. Porque todavía tiene planes para él. Dios está con tu hijo. Si tienes un hijo o una hija que se alejó del camino del Señor, Dios está con él y no lo va a soltar. Lo va a quebrantar. Lo va a doblegar hasta que él entienda que Él es Dios. Amén.